derivados financieros son activos dentro del mercado de valores que tienen la característica principal de replicar la evolución en los precios de otros activos. Desde el punto de vista visual o desde el punto de vista gráfico, si tenemos un ejemplo en el cual vamos a utilizar un instrumento financiero, en este caso futuros sobre acciones de la tecnológica Apple, será fácil observar que la evolución en los precios de este instrumento financiero es similar, es paralelo a la evolución en los precios de las acciones reales de Apple, es decir, sobre acciones compradas en el mercado de contado. Este tipo de activos, el activo al cual se le replica la evolución en el precio, a estos activos se les denomina subyacente. Los derivados o los instrumentos financieros cumplen la función principal de replicar la evolución en los precios de estos activos denominados subyacentes. Esa es la función principal. Podemos realizar operaciones con instrumentos o con derivados financieros sobre mercados de acciones, sobre índices bursátiles, sobre materias primas o sobre mercados de divisas. También incluso los podríamos realizar sobre indicadores macroeconómicos como el Euribor u otros tipos de interés. Los derivados financieros fueron utilizados entre la década de los 70s y principios de los 80s, especialmente por grandes corporaciones o por gobiernos para realizar operaciones de cobertura. ¿Qué son operaciones de cobertura? Las operaciones de cobertura son operaciones que tienen el objetivo principal de garantizar el día de hoy el precio al cual se realizará un negocio o una transacción en una fecha futura. Tenemos un ejemplo en el cual vamos a realizar transacciones sobre el petróleo de referencia WTI. Para nuestro ejemplo vamos a suponer que somos una compañía petrolera. Como compañía petrolera estamos observando que los precios del petróleo se están cotizando a unos niveles especialmente altos. Lógicamente, como compañía petrolera es de mi interés vender mi petróleo al mayor precio posible. Sin embargo, para este ejemplo solamente tendremos petróleo disponible para la venta dentro de 3 meses. Si fuéramos a vender nuestro petróleo el día de hoy en el mercado de contado, no lo podríamos hacer porque solo lo tendremos disponible físicamente en 3 meses. Sin embargo, ya que contamos o ya que tenemos a nuestra disposición instrumentos derivados o derivados financieros o instrumentos financieros, podemos garantizar el precio el día de hoy, podemos garantizar el precio de venta de nuestro petróleo y comprometernos, obligarnos a entregar el petróleo en una fecha futura, en este caso dentro de 3 meses. En este caso, lo que haría la compañía petrolera será comprar contratos de futuros sobre el petróleo de referencia WTI. Estos contratos sobre futuros serán contratos de venta. Es decir, ellos quieren vender el día de hoy, el petróleo al mayor precio posible, pero con la obligación de entregar ese mismo petróleo en una fecha futura, en este caso dentro de 3 meses. Este negocio es muy bonito porque si los precios del petróleo efectivamente están cotizando a unos niveles especialmente altos, si el petróleo comenzara a bajar de precio, si la cotización del petróleo comenzara a bajar de precio, dentro de 3 meses, esta compañía petrolera podría vender su petróleo al precio pactado anteriormente. No estaría en la obligación de venderlo a este precio que ya sería un precio presente. En 3 meses el precio del petróleo se ha reducido, ha ofrecido una clara tendencia bajista, pero por haber realizado estas ventas por anticipado y utilizando derivados financieros, en este caso futuros de venta, lo podrá vender a este precio anterior y no al precio presente. Y esta era la gran utilidad en la década de los 70s y en la década de los 80s, que las grandes corporaciones, especialmente corporaciones que debían garantizar el precio al cual vendían las materias primas,
o que necesitaban garantizar el precio al cual compraban las materias primas, como las aerolíneas que debían garantizar el precio al cual debían comprar la gasolina. Todo esto cobró una mayor relevancia luego de la crisis de los rehenes en Irán, que, como algunos recordarán, ocurrió en el año 78 y provocó el fuerte rally en el precio de las materias primas energéticas a finales de la década de los 70. Los instrumentos financieros fueron utilizados y fueron instrumentos que ofrecieron grandes beneficios como instrumentos de cobertura, como instrumentos para garantizar negocios reales. Sin embargo, en algún momento alguien pensó que no necesariamente o únicamente los derivados financieros debían ser utilizados para realizar operaciones de cobertura sobre negocios reales, sino que este tipo de instrumentos también se podrían utilizar para sacar beneficio o para sacar provecho de las diferentes fluctuaciones en los mercados. Es decir, que así yo no fuera una compañía petrolera, así mi intención real no fuese vender petróleo en una fecha futura, lo que sí podrían hacer otras empresas o incluso particulares o incluso los gobiernos sería beneficiarse de las tendencias, de las diferentes tendencias que ofrecen los mercados. En este caso pensaron, podemos vender futuros del petróleo y en una fecha futura comprar futuros del petróleo. Lógicamente, si vendo aquí arriba y compro aquí abajo, estaría ganándome el diferencial, estaría obteniendo unos beneficios, pero sin la necesidad de entregar realmente el petróleo. Simplemente podría cerrar la operación haciendo la operación contraria. Si realizo primero una operación de venta, la deberé cerrar con una operación de compra. O si realizase una operación de compra aquí abajo, debería cerrarla con una operación contraria, en este caso con una operación de venta aquí arriba. Y a partir de ese momento los derivados financieros no fueron utilizados simplemente para realizar operaciones de cobertura, sino también por todo tipo de inversionistas para sacar beneficio de diferentes mercados. Mercados de renta variable, mercados de bonos o mercados de materias primas. Hoy en día existen muchos tipos de instrumentos derivados y, como todos recordaremos, la crisis financiera de 2008 fue provocada principalmente por la utilización excesiva de este tipo de instrumentos de parte de las grandes instituciones financieras. Estoy hablando de Lehman Brothers, estoy hablando de Bear Stearns, estoy hablando de Merrill Lynch y estoy hablando en general de todas aquellas instituciones financieras que casi hicieron colapsar el sistema financiero global cuando estos instrumentos derivados perdieron todo el valor y les hicieron obtener grandes pérdidas que luego no pudieron cubrir. Hoy en día los principales instrumentos más utilizados son los futuros, que tienen el desempeño que acabamos de mencionar. Realizar una operación de venta en este caso o de compra, y esa operación tendrá la obligación de ser cumplida en el futuro con una operación contraria o con la entrega física del producto que en este caso se ha vendido o con el recibo físico del producto que en este caso se hubiese comprado. Pero existen otro tipo de instrumentos financieros como las opciones, que como su nombre le indica no generan la obligación, sino que llegado el momento, si en este caso el mercado no me diera la razón y luego de vender el mercado iniciara un movimiento alcista, lógicamente aquí estaría obteniendo pérdidas. Si ocurriese un evento como estos y yo tuviera en mi poder opciones de venta o opciones de compra sobre el petróleo de referencia WTI, dependiendo de las circunstancias, si me favorecen o no, yo tendré la posibilidad de ejercer esa opción. Y en caso de decidir ejercerla, simplemente pasará lo mismo que pasa con los futuros cuando cerramos la operación con un contrato contrario o con una operación contraria. Pero en el caso de las opciones, en el caso de no decidir ejercerla, lo puedo hacer. Es una opción. Tengo la posibilidad de decidir, tengo la opción. En caso de decidir no ejercer la opción, simplemente tendré que pagar una prima o una comisión que ha sido pactada con anterioridad.
El tercer instrumento derivado o derivado financiero que hoy en día es muy popular, sobre todo en el mercado retail o en el mercado que atiende a particulares, son los CFDs o contratos por diferencia, o por su nombre en inglés, Contract for Difference. Los CFDs persiguen precisamente esto, únicamente beneficiarse, quedarse con el diferencial entre la venta y la compra, o entre la compra y la venta. Ese es el objetivo principal de los CFDs, y la característica principal de los CFDs, al igual que el de la mayoría de los derivados financieros, es el elevado apalancamiento que ofrecen. Cuando hablamos de elevado apalancamiento nos referimos a la posibilidad de realizar operaciones por un valor mucho mayor al valor de la cuenta real que tenemos con el broker. A eso se le denomina apalancamiento, y este elevado apalancamiento ofrece la posibilidad de obtener grandes ganancias, pero también ofrece la posibilidad de asumir grandes y graves pérdidas. En el caso de los CFDs se trata de un activo, de un instrumento financiero enfocado hacia clientes retail, que la mayoría de las veces no saben cómo manejarlo, la mayoría de las veces no saben cómo calcular los riesgos, cómo calcular, ubicar y ejecutar el stop, y cómo calcular también el tamaño de la posición. Si estamos hablando que una de las ventajas de los derivados financieros es que me permite ejecutar operaciones de un gran tamaño o por un tamaño mayor al de mi cuenta real, calcular el tamaño de la posición es uno de los requisitos principales si lo que se quiere es enfrentar los mercados con la mayor seguridad posible y con la intención de poner las posibilidades a nuestro favor. Como acabo de mencionar, una de las principales ventajas de los derivados financieros es el elevado apalancamiento, pero también el acceso a múltiples mercados, que como mencionamos al principio son mercados de materias primas, mercados de divisas o forex, mercados de acciones, índices bursátiles, o incluso existen futuros para el clima o para cambios en el clima. Recuerda que si es tu intención aprender a tomar mejores decisiones de inversión, te invitamos a participar de nuestro nuevo seminario online Cómo invertir con CFDs. Es un seminario que se puede realizar en horario flexible, que se puede repetir cuantas veces sea necesario y realizar también en cualquier lugar geográfico con conexión a internet. Puede ser desde la casa, puede ser desde la oficina o puede ser desde la universidad. En este seminario trataremos todos los temas que debemos conocer antes de operar a través de CFDs. Conoceremos cuáles son las ventajas y cuáles son los peligros que podemos potenciar cuando operamos con CFDs. Aprenderemos a diseñar estrategias de inversión, ya sea para beneficiarnos de tendencias alcistas o para beneficiarnos de tendencias bajistas. Aprenderemos a calcular, ubicar y a ejecutar el stop loss cuando trabajamos con CFDs. También aprenderemos a calcular el tamaño de la posición. Los CFDs nos ofrecen un elevado apalancamiento. Por lo tanto, calcular adecuadamente el tamaño de las operaciones que ejecutamos en los mercados es una de las claves principales de éxito cuando utilizamos este tipo de instrumentos. Serán estos temas y muchos más. Si deseas más información, visita nuestro sitio web www.experium.es. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Hasta la próxima.